Dígame. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy No puede ser. estamos haciendo la antesala por ahí del superdebate, que así que la idea es por ahí terminar unos 5 minutitos antes para que ustedes tengan tiempo de prepararse, encender la televisión y empezar a mirar un tema que también nosotros vamos a tocar, porque aunque parezca mentira, lo que está en discusión hoy a nivel mundial son los ismos contra los derechos individuales, vale decir, los colectivos versus los derechos individuales. Nosotros empezamos con una frase un poco provocativa, ¿no? Que a raíz de BLM o Black Lives Matter, nosotros decimos todo importa, no solamente las vidas de las personas negras, sino las vidas de cualquier persona importan y están en igualdad de derechos. Esos son los derechos individuales. ¿Y por qué decíamos que todo el resto es marketing? Porque lamentablemente es así. Eso es lo que vende, eso es lo que genera reacciones de masa, reacciones con el corazón o reacciones con el estómago, pero lo cierto es que nosotros, los seres humanos, los únicos que son poseedores de derechos, por eso son derechos individuales, y es redundante hablar de derechos humanos, porque no hay otros derechos. Por más que nos quieran disfrazar de que los derechos humanos, y en los últimos tiempos se tiende a asociar derechos humanos con cierta clase de ciertos colectivos. Y eso son una de las cosas que vamos a desmistificar aquí. Para que ustedes entiendan, o por lo menos que discutamos, la idea de derechos es que los derechos no están sometidos a votación. Los derechos no se aprueban o se deciden por votación popular, porque si no así sería terrible. O sea, exactamente, con los cambios de los tiempos, entonces todos estaríamos sometidos a una mayoría circunstancial que sería terrible porque entonces no sabríamos cómo actuar, cómo vivir y dejaríamos de ser seres humanos. Los seres humanos nacen con derechos que no necesitan ser demostrados, son los self-evidence, es decir, tenemos derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Pero la propiedad, ¿qué significa? Que básicamente es lo que nosotros podemos producir con nuestro propio cuerpo, nuestras manos y demás. Estos derechos básicos son los que permiten que cuando los combinamos, nosotros persigamos nuestros propios deseos, nuestro propio sentido de la felicidad, sentido de la vida, que no es igual nunca, ni siquiera, digamos, en una comunidad mínima como nosotros 5 en este momento, cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida y una forma de cómo alcanzar ese propósito, cómo intentar llegar a ese propósito. Lo importante aquí es que nacemos con estos derechos y se ejercen en forma negativa. ¿Por qué decimos esto? Porque no es algo que se legisla, como decíamos antes, que sería lo positivo, sino que lo negativo es cuando nadie puede impedirme ejercer esos derechos. Nadie me puede quitar la vida sin obviamente obtener consecuencias serias por ellos. Nadie me puede impedir que yo ejerza mi libertad. Nadie puede impedirme que yo ejerza mi derecho de propiedad. Esos 3 derechos se ejercen en forma negativa y son los que se dicen que se ejercen erga omnes, es decir, contra todos, contra toda la humanidad entera. Esa es mi defensa. Por eso yo soy un ser humano y lo único que hacen el resto de constituciones en el mundo es reconocer que nacemos con estos derechos. Y a partir de ahí es que se arman todas las reglamentaciones y demás. Entonces, entendiendo esta primera definición de lo que son los derechos, voy a pasar rápido a ustedes, pero quiero dejar algo claro. 2 cosas. La primera es que
con todo este auge de los derechos positivos, donde una circunstancial mayoría legisla para que un grupo al final tenga que soportar estos derechos positivos de otros, por ejemplo, si yo pongo el derecho de la maternidad de las mujeres en una empresa, hay alguien que tiene que pagar por eso. Entonces siempre se dice que son conquistas. Y la verdad que la palabra es correcta, es conquista, porque es casi una situación de guerra, donde uno gana y el otro pierde. Y eso no es una sociedad civilizada, porque en una sociedad civilizada todos tienen que tener igualdad ante la ley y tienen que tener los mismos derechos. Entonces, el primero es ese. La segunda cuestión que quiero hacer aquí es el tema de la discriminación. Nos están enseñando, nos están imponiendo, nos están obligando a que seamos buenos, que no podemos discriminar. Bueno, yo les quiero comentar que el derecho a la libertad justamente es esa posibilidad que tenemos cada uno de decidir con quién nos queremos juntar, qué personas nos gustan, qué personas no nos gustan, qué situación nos gusta, qué situación no nos gusta, y eso es discriminar. Y la discriminación es un derecho. Cuando a mí me quitan ese derecho, entonces lo que están haciendo es cercenando mi libertad. Nuevamente, los colectivos versus el derecho individual. Y por último, es entender que la minoría más chica de toda la humanidad, la más chiquita es el individuo. Y si nosotros no somos capaces de defender a ese derecho individual, a ese individuo, no podemos arrogarnos después en un colectivo decir que defendemos los derechos de X o Y. ¿Por qué? Porque estamos violentando esa minoría, la más chica de todas, que es el ser único, individual, que ha nacido con estas características para poder ejercer su vida como mejor le parezca. Dejo todo por aquí. No sé si Robert quieres empezar como para... Sí, tú, Roberto. Bueno, había hecho mis apuntitos como buen nerdo en otra dirección. Yo digo que hay un asunto, si todo es un derecho, nada lo es. Pero en la dirección que me quería ir y conversé con algunos amigos hoy sobre lo que querían escuchar, era sobre lo que yo llamo la dictadura políticamente correcta, ¿no? El hecho de que hoy en día han creado un lenguaje completamente propio para cortar las vías de comunicación. Y eso tiene que ver, en cierta forma, con lo que tú estabas hablando, no necesariamente directamente, pero el ser ofendido, el ser una víctima, el ser el más puro, el más el santo, se ha convertido en una carrera, prácticamente en una profesión. Que le está haciendo mucho daño al mundo y de alguna manera hay que echar para atrás esto y comenzar a conversar de nuevo. Las conversaciones no se dan hoy en día porque si no usas las palabras correctas o si no alabas a la persona correcta o si no dices la frase correcta, eres malo, eres prácticamente un asesino. Bueno. Eres muy bueno. Sí, ya he perdido amigos sobre esto. Se está poniendo tan peor que se he perdido amistades. No. Bueno, pero justamente eso es el punto que yo estaba haciendo inicialmente, que parece que pasa desapercibido, pero es el colectivo versus el individual, el ser individual. Es decir, si tú te sientes que no puedes hablar, que no puedes expresar una idea, que el miedo a que te censuren, al final lo que te va generando es una autocensura, que es el peligro más grave que tiene una sociedad, de perderte como individuo. Para terminar un poquito, si nos vamos al fenómeno de Brexit, de Trump, de Bolsonaro, es precisamente eso. La conversación se acabó, ¿no? Entonces vino la sorpresa, pero la sorpresa fue para la gente que estaba censurando a los demás, porque no tenían idea de lo que la demás gente estaba pensando y cómo se sentían.
porque la conversación se cortó por completo. Y ya he perdido varias amistades porque simplemente no puedo conversar con ellos. Una conversación normal siempre toma un giro en la dirección de que yo soy perverso y él es bueno. Yo soy malo y él es buenista y le gustan los pajaritos y los delfines. Los unicornios rosados. Sí, Edward, también me gustan los pajaritos. Pero entonces me dicen que a mí no me gusta, yo quiero matarlo, pues, o lo que sea. Pero se ha convertido en dos bandos donde no hay conversación y hay uno que se ha vuelto bastante totalitario, que si no dices específicamente ciertas palabras o ciertos pensamientos, se acabó, no hay conversación. Por eso te anula el colectivo, te anula tu individualidad. Pero vamos a dejarlo ahí un ratito, Eduard, que creo que está ahí impaciente por decir algo. O sea, lo importante, siempre han habido, desde que tenemos uso de razón y por más atrás que vayas y estudies, han habido épocas y momentos de injusticia sobre ciertas razas, sobre ciertas nacionalidades, sobre ciertas religiones, y se ha ido batallando y en cierto sentido superando. Yo creo que se puede decir con bastante seguridad que vivimos en un mundo mucho más justo que un mundo de hace 200 o 500 años en muchísimos respectos. Eso no quiere decir que se han eliminado todas las injusticias, porque no se han eliminado. Milton Friedman le encantaba decir, la perfección no es de este mundo. Era una persona muy, muy religiosa y proyectaba que, bueno, si quieren la perfección ya eso es después. Pero aquí no va a haber perfección, entonces tenemos que buscar el mejor escenario posible. Entonces, dentro de las injusticias siempre que existen, siempre hay la posibilidad de que se metan intereses. Y eso es lo que pasa. Tú empezaste con BLM y hay intereses en Panamá que se aprovechan y hay aprovechamientos en Latinoamérica y en el Estados Unidos de BLM, obviamente, hay que trazar una línea y dividir el activismo del Black Lives Matter, que es un movimiento político que tiene que está buscando algo y que se está aprovechando del momento. Y entonces en realidad no está sumando muchas cosas positivas. Y luego la realidad paralela de qué injusticias pueden haber, directas o indirectas, sobre cierto tipo de personas hasta llegar al individuo, ¿no? ¿Cómo sabemos, cómo podemos detectar quién es un activista político, qué grupo es un activista político? Creo que es algo valiosísimo de tener presente. Sí. El término de Black Lives Matter debería pues, aplicar a todos los negros, ¿no? Pero hay un silencio ensordecedor de ese grupo cuando ciertas negros en Estados Unidos les pasa algo, como en la ciudad de Chicago, que van muriendo de 20 en 20 todos los días y por décadas en una crisis de la sociedad negra en el sur de Chicago muy, muy fuerte, y para eso no hay ninguna mención. Entonces te das cuenta que hay un sesgo, ¿no? Y es importante ir hablando de eso y dividiendo los criterios. Cedeño. Sí, yo creo que el tema también tiene mucho que ver con la idea aquella de que todos debemos ser iguales y tener los mismos ingresos prácticamente, porque eso es lo que se está vendiendo y lo que venden muchas veces los socialistas. Tienes que tener la igualdad de oportunidades, tienes que ayudar a las personas que se puedan superar, pero no puedes obligar a todo el mundo a ser igual. Ahí pierdes la diversidad, pierdes tu identidad, pierdes tu forma de ser. Y ahí entra también lo que mencionaban hace un rato del hecho de quererte censurar. Porque si apartas de esa línea, tú tratas de ser distinto, tienes una opinión que no coincide con el socialismo, con los buenistas, automáticamente eres malo y perverso. Entonces, eso atrasa a la sociedad, eso perjudica inclusive a las personas más necesitadas y las de menos ingresos, porque les quita las oportunidades de lograr mejorar su situación económica con un esfuerzo especial con el que tú los ayudas, dándoles oportunidad a que ellos también surjan. Pero el tema es que tienes que dar la oportunidad de que ellos se esfuercen, no caer en el clientelismo, no caer en regalar, no caer en apoyar a las personas simplemente para que hagan lo que yo quiero, porque esa es la tendencia de muchos políticos también. Sí. Es como, hay una tensión, ¿no? Y que es muy difícil de entender o de comprender, pero al final es fácil. Hay una tensión entre libertad e igualdad. O sea, cuanto más igual seas, tenemos una voz atrás. Libertad
vamos a tener. Entonces, podemos... Hay alguien que está con algo prendido. Sí, Hay alguien que está con algo prendido. yo no soy. Ya, ahora sí, ya. Ahora sí, ya. La idea es que a mayor libertad, obviamente, la igualdad no es posible porque todos somos diferentes. Nosotros somos 5 acá y todos tenemos características diferentes, orígenes diferentes, situaciones diferentes. Somos totalmente diferentes. Pero si queremos la igualdad, entonces podemos reducir al máximo todas nuestras características y diferencias y vamos a terminar en la cárcel, porque en la cárcel es donde hay mayor igualdad. Bueno, ni siquiera, ¿no? Porque hay privilegios también ahí adentro. Pero la idea es que finalmente lo que hace progresar a la humanidad justamente son las diferencias que existen entre nosotros. Es la diversidad, el querer llegar a ser como, el querer llegar a alcanzar lo de aquel, lo del otro, o compararme con el otro, competir. Todas estas situaciones son de seres humanos, no son malas. Libre intercambio. Exacto, libre intercambio, pero como decía Roberto, se han encargado de demonizar todas estas situaciones de desigualdad y al final se termina hundiendo todo en los ismos, los colectivismos, que si el feminismo, que si el socialismo, que si el nazismo, todos los ismos que hay. Entonces, el lesbianismo, todos los ismos que andan dando vueltas. El machismo. Exacto. El verdadero conductor de todo eso es socialismo. Espero haber sido imbueno. Exacto, bueno, pero al final todo tiene una sola raíz, que es el colectivo versus los derechos individuales. Irene, no sé, o sea, Fulo, sí. Sí, no, siguiendo tu línea, y yo creo que, y uno tiene que analizar, por ejemplo, por qué los derechos individuales, de dónde salen y por qué existen, ¿no? Porque eso no es una idea, esa idea de los derechos individuales en verdad se vino a consumar en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos definitivamente, pero tuvo también sus orígenes, inclusive iniciando en el Renacimiento, cuando empezaron a darse el mercado, los mercaderes, y se dieron cuenta de, al ganar capital y tener un poco de riqueza, igualarse económicamente con las monarquías, y eso hizo que quitaran más poderes al soberano, que en esa época era una mezcla del Estado con el monarca, y el Estado era una misma persona con la Iglesia Católica, ¿no? Y esa culminación y antes el Estado te mandaba a la guerra, tú trabajabas simplemente por unas cosas y tú tenías que darle todos los impuestos al Estado. Recuérdense que Robin Hood no le robaba al rico, le robaba al Estado, al bosque, al rey Juan sin tierra, ¿no? Al alcalde, ¿cómo es que era? Al alguacil del bosque. De Nottingham. Exacto, el alcalde de Nottingham. Ese man era el gobierno. Robin Hood le robaba al gobierno, que le robaba la plata con los impuestos a los ciudadanos. Bueno, ese plan no eran ciudadanos, eran súbditos, pero eso que se concluyó, ¿para qué se hizo? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que para mí es el documento cumbre de estas cosas, que lo vino por primera vez a codificar, significó de que por primera vez se reconocía estos derechos y había una barrera jurídica y a la vez que le daba fuerza a la moral para decirle al Estado que lo controlan hombres iguales que los ciudadanos, porque no son ángeles, ni dioses, ni monarcas, ¿no? Les hace límites y le pone barreras para que esas personas, quienes están en el Estado administrándolo de una manera temporal, no abusen de eso. Entonces, aquí, por eso es que las constituciones se hacen, o se debieran hacer, y la de Estados Unidos está redactada, es no para permitirle al Estado hacer lo que le dé la gana o hacer esto, sino para prohibirle. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, tú no puedes prohibirle a una persona que vaya a trabajar. Tú no puedes prohibirle a una persona que pueda moverse libremente si tú no le demuestras que él está infectado y él puede afectar a otro. Si tú no estás en capacidad de demostrar eso, no lo puedes hacer. Eso es lo que pasa en los países cuando hay derechos individuales. Sí, ¿no? Pero en los otros, en los criollos, en los bananeros, en los otros, pasa lo que estamos experimentando muchos de nosotros.
¿no? Así que esa es la diferencia. Y por último, yo quiero cerrar, Robert, Ajá, ¿qué pasó? hay un psicólogo canadiense apellido Peterson, no me acuerdo el primer, no me acuerdo el nombre, Jordan. que es Jordan Peterson, es conservador. Yo no soy conservador, yo soy objetivista y económicamente de capitalista de libre mercado, pero él tiene en cuanto a lo political correcto, él dice, para poder pensar es necesario atreverse a ofender. ¿No? Exacto. Si tú tienes una conversación donde la gente va a estar pendiente de no ofender al otro, nunca vas a poder sentarte y cerrar un negocio. Tener una conversación inclusive con tu esposa o con tu pareja o con alguien, un amigo, tienes discrepancias. Esa es una forma también de ofender. No tienes necesariamente que irte a un insulto, pero si todo tú lo vas a hacer para que las emociones, únicas emociones que broten de esa interacción del ser humano, que es conversar, discutir y debatir, y con intensidad, pero con respeto, sea nada más cosas de dulzura y ternura, la vida sería bien aburrida para demás. Incluso pudieran insultarte, pero a ver, Edward. Claro, yo soy bueno haciéndolo, una buena respuesta con altura. Exacto. ¿No? Edward. Con altura y ternura. Uno la votó porque todo el upper crust tuitero se paró indignado de su ensalada de soya. ¿Del qué? Upper crust. Upper crust. Damn. Cuando le diste la bendición donde se bautizó la libertad individual en la Declaración de Independencia Americana, y no mencionaste la francesa, ahí se fueron todos, se fueron furiosos. Es que la francesa terminó en Robespierre y después en Napoleón. No, ese es el problema. Pero que son las decisiones del Estado. Y de hecho, eso es más mítico, pero el problema con la Revolución Francesa es que ellos siguieron los lineamientos de Rousseau, que Rousseau era un dictador también. Bueno, Rousseau lo que decía era... La Declaración Americana y la Constitución Americana está fundamentada básicamente en los filósofos liberales ingleses, ¿no? John Locke, sobre todo. En la gloriosa. ¿No? Y en la revolución gloriosa de la Carta Magna de 1200 y pico, no me acuerdo, 1212, no me acuerdo exactamente, ¿no? No, un poco más adelante, de Juan Sin Tierra. Bueno, Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra, 1515. 1500, exacto. Yo me pagué esa clase, pero más o menos me mandaron la batería. Así que no me apuntaron eso. No, pero eso viene de allá, de la Revolución Gloriosa. Bien, yo quisiera decir algo. Yo también creo. Okay. Sí. Dale, bueno, el tema de Jordan Peterson, los que nos están escuchando, si tienen oportunidad de escucharlo, tiene en YouTube, tiene cientos de muy bueno. Muy bueno. Él en realidad no es muy conservador. Bueno, él se pone de derecha y yo defino a la derecha como de derecha. Oigan, bajen, porque la idea no es discutir a Jordan Peterson, que tengo también algunas diferencias con él. Yo quiero regresar aquí al tema de los colectivos y de las igualdades, porque realmente hay temas concretos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar, o por lo menos les propongo, ¿qué ideas tienen acerca del matrimonio igualitario? Que es el nombre que le dan. Para mí es otra cosa. Para mí discutimos de casamientos y es otro tema que no tiene nada que ver con esta palabra que le han puesto. Y lo digo porque específicamente en Panamá ahora hay una discusión con respecto a un fallo y demás. No sé quién es el que quiere continuar. Edward, tiene la palabra. Yo escuché una vez una solución que me pareció brillante para eso, pero déjame empezar antes de decir eso, que creo que dentro de lo que son las libertades individuales, yo creo que todo el mundo debería tener el derecho de hacer lo que quiere con su vida, y eso incluye vivir solo o vivir con quien sea que quiere vivir. Yo creo que eso ya va calando más y más en la sociedad y en el mundo. Yo creo que ese es el norte de lo que va a seguir. Lo que escuché una vez que me pareció interesante es qué hace el Estado entrometido en bendecir y legalizar lo que es un matrimonio. A medida que tú quites eso y que el matrimonio simplemente sea un acuerdo entre personas y los que quieren a través de alguna iglesia, listo. Pero mucho de la pelea en Estados Unidos sobre el matrimonio gay tiene que ver con el derecho a ir o no a un juez para que te certifique un matrimonio, que al final lo que es un contrato que te complica horriblemente si te quieres salir del contrato, básicamente, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, pero también te lo alivia, ¿no? En un proyecto de vida, digamos, que tener
esta seguridad, tú temas dices. legales. Sí, mira, yo creo que, mira que déjame sí, dale, Roberto. Yo en el tema de matrimonio igualitario, y creo que una de las primeras personas con las que hablé de esto fue con Fulo hace muchísimos años. Porque Fulo y yo intercambiamos ideas. Nos queremos, Roberto, nos queremos. Como amigos, sí, no, como amigos. Pero no estamos hablando de homosexualidad, pero así como para entender, no, hablando para entender, porque yo acababa de escribir un artículo. Pero no sobre tanto. Sí. Bueno, para mí el tema del matrimonio igualitario, primero que el nombre no me parece que es sacado de no sé de dónde, de una historia de fantasía. El ángulo libertario, ¿cuál sería el ángulo libertario sobre el matrimonio igualitario? Sacar al Estado del negocio de matrimonio. Eso sería lo primero que yo haría. Pero yo le he propuesto esto a activistas LGBT y me han dicho que no, o es matrimonio igualitario o nada. Para mí, el Estado se tiene que salir del negocio de matrimonios y ser un garante de un contrato entre dos personas que quieren pasar su vida juntos. Lo del contrato es lógico, que tiene que hacer. Roberto, sí, dale. Y si se quieren casar, todo el mundo tiene el derecho de crear su propia iglesia y puedes crear tu iglesia LGBT y casar a la gente allá. Pero el Estado no tiene nada que hacer estarse metiendo en el negocio del matrimonio. Entonces, saquémoslo y se acabó el problema. ¿Ustedes piensan que la discusión es semántica por el tema de la palabra matrimonio o realmente hay algo más atrás de una simple cuestión semántica y hay un colectivo quizás queriendo imponer algún tipo de posición frente a los derechos individuales, que es lo que nosotros defendemos? Yo no sé, sí. Las dos cosas, ¿no? Yo te voy a hacer algo. Yo hablando de la conversación con Bob, eso fue como hace 6 años que yo fui el primero que escribió un artículo sobre eso que se llamaba el matrimonio, no sé, igualitario en una sociedad en Panamá, una cosa así. Y al final yo concuerdo con todos ustedes. Yo creo que el tema aquí es un tema de que el Estado no debiera tocarse en eso, pero ¿cuál es el problema que yo veo? Por ejemplo, el tema no debiera ser semántico. Se puede llamarlo matrimonio. Total, el matrimonio no es una palabra única que tiene su origen en la Iglesia Católica tampoco, ¿no? Se hablaba de matrimonio de la época del Imperio Romano cuando eran paganos, ¿no? O sea que sí, para mí es una discusión vacía. Lo que debiéramos estar discutiendo y concentrándonos es básicamente en que aquí es entre la igualdad ante la ley. Exacto. La verdadera lucha porque a mi criterio, y yo lo veo así, y yo no me declaro ni anti-gay ni pro-gay, yo soy por igualdad ante la ley. Y la ley no debe discriminar a nadie por ninguna razón, ya sea por sexo, raza, de gordura, flacura, lo que sea, e inclusive preferencia sexual. A mí no me molesta mucho que el Estado quiera meterse y seguir teniendo un registro civil donde se registran, porque uno lo que hace en el matrimonio básicamente es que va a un registro civil, ¿no? Y ese registro civil tiene unas repercusiones civiles para una serie de contratos posteriores que el Estado tiene que reconocer, porque parte de la función que por lo menos yo reconozco que debe tener un Estado es esa, ¿no? Reconocer los contratos, una serie de cosas. Pero a veces se desvía, yo creo que ya sea por contaminación ideológica o por otras razones fundamentalistas en el tema, como tú dices, de llamarlo matrimonio todo o nada. Yo creo que al final lo que estamos buscando es vivir en una sociedad donde cada quien pueda hacer su proyecto de vida a su imagen y semejanza, de acuerdo a sus sueños, esperanzas, visión, siempre y cuando no moleste a nadie. Y si una persona se casa con un hombre o con una mujer o con un LGTB, lo que sea, cada quien tiene ese es su derecho, respetando en esa y por eso que lo que importa es la igualdad ante la ley. No la igualdad económica. Ojo, que las palabras en este caso sí importan porque tú dijiste siempre que no molesten a nadie. Y el punto no es que no molesten a nadie. Es más, tienen que molestar y todo el mundo debería... Que no molesten, que no afecten los derechos. Exactamente. Que no afectes derechos de otros. Porque al final, por el tema de la justicia, ¿no? Al final la justicia debe ser ciega, ¿no? Y no debe fijarse en nada de eso. Pero ese el punto, yo creo que se distorsiona
porque esa lucha es parte del socialismo cultural que estamos viviendo. No quiero desviarme, pero el socialismo que conocíamos de Marx, que era la lucha de clase, ya cambió, pero sigue la misma retórica de fondo, oprimidos versus opresores. Y ya no son la burguesía contra el proletariado, ahora son los héteros contra los homosexuales, los blancos contra todo el mundo, los negros, los amarillos, los chocolates, lo que ellos digan. También ahora son, ¿sabes? Esas son y ese discurso de lucha de los desiguales con los iguales nos divide y sobre pretexto de todo eso y para buscar esa igualdad que supuestamente va a encontrar esa utopía, entran los términos de justicia social que minimizan los derechos individuales y te crean los altos impuestos y los programas de beneficencia, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Sí, Cedeño. Ok, yo creo que primero, como ustedes han mencionado, para mí eso es una decisión muy personal. O sea, yo creo que si una persona quiere tener un matrimonio de la clase que sea o quiere ser un matrimonio múltiple, o sea, eso es algo, primero, que debe ser algo personal. Segundo, el Estado se debe meter lo menos posible. En la línea de lo que estaba comentando Fulvio, lo que comentó Irene, también el tema es que esto es parte de un lobby. Y ese lobby tiene que ver con el tema de este tipo de actividades de tipo cultural, de marxismo cultural, en cuanto a cambiar la cultura y crear una cultura donde hay, como dice Fulvio, hay víctimas y hay victimarios. Eso va dentro de la misma línea del socialismo en el sentido de que ellos siempre ven el conflicto como una forma de crear una cultura, avance histórico, y que siempre, según ellos, va a haber un victimario y una víctima, y que siempre debe haber conflicto y que siempre buscan el tema de las luchas, porque ellos no quieren paz, ellos lo que quieren es el conflicto para seguir avanzando. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo de eso, para ellos, si nos basamos, por ejemplo, en el libro de Axel Kaiser, que nos habían comentado una de nuestras oyentes, era cambiar la sociedad, porque ya la lucha no era a nivel económico, era cambiar la lucha a nivel cultural y cambiar la cultura para, de acuerdo a eso, poder ellos montarse sobre esa nueva cultura y dirigir la sociedad. Bueno, pero ¿quién sería la mente, digamos, maléfica tras? ¿Quién se beneficia al final? Es como que nos están por ahí subestimando. La manera que la Unión Soviética llevó a cabo el comunismo no era la manera que iban a poder conquistar el mundo, ni siquiera ellos mismos pudieron organizarse y tuvo razón. Se colapsó una década después. Entonces él insistió que, y una de sus famosas frases en inglés es the long march through the institutions, la larga y lenta marcha por las instituciones, y ir poco a poco entrando en las escuelas, en las universidades, en los organismos de gobierno, en los medios, Hollywood y todo lo demás. Y hoy día estamos viendo cómo eso en realidad ha tomado muchos frutos. Y hay muchísimos descendientes de Antonio Gramsci en Latinoamérica y en Estados Unidos. Creo que Robert Ailes, se me escapa el nombre ahora mismo, una persona que fue inspiración para Hillary Clinton cuando ella empezaba. Están todos ahí, la lista está clara y la línea histórica está bastante clara. Precisamente por eso quería comentar eso que estaba comentando Edward. O sea, está también el tema de Simone de Beauvoir, está el tema de otros filósofos en distintas épocas del siglo XX que han estado empujando una trayectoria específica. O sea, ellos lo dicen abiertamente. Yo soy marxista y considero que la próxima etapa del marxismo es esto. Y de acuerdo a eso se ha ido llevando. Has tocado a Simone de Beauvoir y te diría que una feminista en este momento está saltando como si fuera una rana en el sartén. No, pero eso es una verdad de puño, no estoy inventando nada. Pero has tocado, digamos, a una de las vacas sagradas del feminismo, ¿no? Y bueno, por lo menos en la parte que a mí Tenía que ser francesa. Bueno, digamos, es muy fácil filosofar desde muy cómodo un café en la ribera izquierda, ¿no? En Francia, y filosofar sobre el mundo, pero lo cierto es que
quizás estos colectivos han hecho mucho menos por la mujer que lo que ha hecho el capitalismo por la mujer, ¿no? Es que precisamente lo que ellos buscan es conflicto. Ellos quieren crear conflicto en distintas épocas y distintos lugares y distintos grupos sociales para que todos estén contra el mecanismo del capitalismo. Sí, una pregunta que yo me hago es también, no sé, es ¿por qué, o sea, cuál es la razón por la cual, bueno, una puede ser educación, pero los derechos individuales aquí en Latinoamérica pareciera, y en Panamá, por lo que mi experiencia pareciera que son bastante menospreciados, y es más, veo una tendencia inclusive como que, o sea, porque si ya sabemos que, o sea, cada día le damos más poderes al Estado. Y pensamos que son los que nos van a resolver cuando muchos de los problemas que estamos hablando aquí, entre eso el matrimonio igualitario, como lo quieran llamar, todo el tema de los demás, se resuelven separando al Estado de la economía, ¿no? Quítale y limítalo a que tenga que hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que debiera hacer? Uno, proteger nuestros derechos, ¿no? Tener una policía que cuide las casas, nosotros tenemos ejército, tenemos su policía, tener un órgano judicial, un ministerio público que refuerce los contratos y una Corte Suprema que cuando el Estado se sobrepase, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo, y cometan errores, pues lo frenen. En Panamá hay Corte Suprema, no sabía. Está como en, yo creo que... El letargo. Está en letargo largo y profundo. Ese es otro que está en UCI, es otro que está en UCI. Ese es el tema. Y yo creo que también hay un tema de error a la responsabilidad, porque los derechos individuales están ligados a la libertad. Totalmente. Y la libertad es chévere, pero implica responsabilidades. Claro. ¿Cuáles son? Bueno, yo tengo la libertad de hacer mi vida como yo quiera, tomando mis propias decisiones que deben ser racionales, ¿no? Porque lo que no tenemos así somos racionales, no, al menos que seamos suicidas, ¿no? Y nos equivocaremos algunas veces y en otras veces nos irá bien, en otras no nos irá tan bien, y al final entre la suma y la resta, bueno, veremos a dónde llegamos, pero eso es lo que implica tener derechos individuales, no estar dependiente de los permisos o vistos buenos que te pueda dar el Estado para poder tú desarrollar tu proyecto comercial, empresarial o lo que sea, o cuando quieras trabajar con alguien y quieras ser aprendiz, no lo puedas hacer porque tienes un salario mínimo que te exige que tú tengas que producir tanto para poder trabajar, etcétera, etcétera, y tengas que pedírselo al Estado. Bueno, justamente ese es el punto, ¿no? Lo que yo quiero, lo que quise un poco establecer desde el inicio. Lo que está en juego es los derechos individuales con el cual cada uno puede resolver su vida como mejor le parezca, siempre que no afecte derechos de terceros, versus los colectivos que son legislados cuando un colectivo tiene la suficiente fuerza, como mejor le parezca, capacidad de gritos y de lobby y de hacerse ver para obtener una legislación en forma positiva, pero cuando se obtiene esa legislación, lo que sucede es que alguien va a tener que pagar. Por ejemplo, en los casos estos del feminismo y lo que se consideran avances y que bueno, que ha permitido que las mujeres sean profesionales, ejerzan y lleguen. Por ejemplo, las cuotas. En el tema que ya con una cuota uno no tiene que andar luchando tanto. Ya sabe que ahí tiene un porcentaje X que va a estar dado porque sí, porque ya. Entonces, eso genera al final conformismo y no logra un avance en la sociedad y termina perjudicando a las mujeres porque, por lo menos en la historia de Latinoamérica, hay muy pocas mujeres que han llegado por sus propios méritos. La mayoría han llegado por la querida de, la esposa de, la viuda de, la hija de, o etcétera. Casi todas las mujeres, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Bueno, lo mismo, estoy viendo en otros países, por ejemplo, que ahora quieren poner, estaba mirando en Argentina, poner cuotas para las juntas directivas de las empresas.
Entonces, esto es una locura. En Panamá eso ya existe. Sí, eso, en Panamá eso, exacto. todas las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de Panamá desde hace ya varios años. Y ahora a todos los bancos desde hace como 2 años se les exige que tengan un 30% de mujeres en sus juntas directivas para que nos ganemos el sellito del PNUD como niños bien portados y la estrellita que nos daban cuando cumplíamos la tarea, ¿no? Mira, en la frente. Es que precisamente... Entonces tú vas caminando por la calle, eliges a cualquier mujer, la Irene, sientas ahí y ya cumplís con la cuota. Es que el problema, yo creo... Después va a ser personas de cierta orientación sexual y así se va porque no puedes parar. Y no, y después capacitados, o sea, tú vas metiendo cuotas y cuotas y cuotas y lo que estás haciendo al final es frenando la energía que pudiera tener cualquier persona que al final en conjunto hacen empresas o asociaciones y demás para progresar. Pero el problema es qué estamos haciendo con esto nosotros. Los ismos, los colectivismos, están sepultando realmente al ciudadano. Claro, porque contienen marketing, ¿no? Que esa es la idea que estamos tratando de mostrar. Sí, yo lo que iba a comentar precisamente es que todos estos grupos, estas ideologías y estos lobbies, lo que están buscando es acabar con el mercado, acabar con la propiedad privada y conseguir de los gobiernos regalos y prebendas. En el sentido de que yo, como tú dices, hago escándalo a un lobby, me tienen que hacer una ley a mi favor, me tienen que ayudar. O sea, lo mismo que hablábamos de los empresarios deshonestos, que buscan que el Estado los beneficie, los ayude, está pasando con estos mismos lobbies. Es el mismo tipo de actitud, el mismo tipo de situación y con los mismos resultados. Pero, como tú mencionas, el problema es todos los que están fuera de los lobbies. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con la sociedad? ¿Qué ocurre con el avance de la gente necesitada que no está en esos lobbies, que no tiene acceso a eso? Entonces son los que quedan atrás y son los que quedan rezagados y son los que se perjudican por todo esto. Un poquito. Sobre las cuotas, Fulo, sobre las cuotas, mediocridad. Eso de las cuotas es completamente loco. Por aquí lo tenemos metido ya hace tiempo en todas partes. Por eso, mediocridad total, apoyado por los políticos. Hay que parar esa gracia, pero entonces, ¿por qué no piden cuotas en el resto de las áreas de empleo? ¿Por qué no piden cuotas en minería? ¿Por qué no piden cuotas en recoger basura? Donde la gente se va a la guerra a morir. Exacto. ¿Por qué no piden cuotas en mecánica, en soldadura, etcétera, etcétera, ¿no? A mí lo que me molesta en ese tema especial, y yo soy padre de 2 niñas, ¿no? Profesionales, ¿no? Y yo estoy felizmente casado en un hogar que es orgullosamente un matriarcado, ¿no? Mi mujer trabaja y llega y me va, y esa es la que manda, ¿no? Yo vivo esa realidad, pero hablando en broma y en serio, Panamá es un país donde desde hace ya casi 20 años tuvimos la segunda presidenta de toda América Latina mujer, bueno, la tercera, pero la segunda en Centroamérica, Mireya Moscoso. Tenemos hemos tenido presidentas de las mujeres, presidentes mujeres en la Asamblea Nacional y presidentes mujeres en la Corte Suprema de Justicia de los años 80. Balbina Herrera fue presidente de la Asamblea en los años 90. Si nos vamos a los gremios, la PEDE y el CONEP, que son dos de los más importantes gremios de este país, ambos han sido presididos por mujeres en más de una ocasión. La ACP tiene a la subdirectora, que fue la encargada de todo el proyecto de la expansión del canal, una ingeniera mujer. Ninguna de ellas estuvo ese puesto por tener cuota. Entonces, eso es un indicativo de que para mí, que yo tengo a 2 hijas que son profesionales, por lo menos una y la otra está terminando, yo me ofusco porque mis hijas se están preparando y yo las estoy ayudando a prepararse para que compitan de tú a tú y se ganen su espacio por su propio esfuerzo y sudor, no por una cuota. Yo te voy a decir una cosa, yo soy pelirrojo, que somos el 5% de la población mundial, y encima soy zurdo, que somos más o menos el 15% de la población mundial. Entonces, ¿cuál es mi maldita cuota? Yo quiero mi cuota para los pelirrojos, pero para los zurdos pelirrojos. Entonces, porque
hablando en broma y en serio, ¿no? ¿Por qué no están los chinos? ¿Dónde está la cuota de los chinos? Porque si tenemos cuota de mujeres, podemos tener cuota también de chinos o de africanos o de panameños o de lo que sea. O de zurdos o de gordos o de flacos o de qué, ¿a dónde quedamos? ¿A dónde quedamos? Entonces, pero en Panamá, y lo que me da rabia es que todas esas cosas las estamos usando como al estilo copy-paste, bajo la mentalidad bananera de porque lo promueve la Unión Europea y las Naciones Unidas, entonces nosotros como canguros tenemos que saltar a ese son, ¿no? Y lo digo así porque si te pones a ver, todos esos proyectos son impulsados de afuera y nosotros los seguimos producto de nuestra propia ignorancia y de nuestra propia tercermundismo, ¿no? Sí, Edward. Habría que estudiar a los que les interesa el principio del siglo XX, porque de ahí vienen todas las raíces de lo que nos está pasando ahora, de muchos ángulos, no de una sola persona. Woodrow Wilson con su intento de la Liga de Naciones, que después terminó siendo las Naciones Unidas, la instauración del Banco Central en Estados Unidos que no tenía, y muchísimas otras cosas que no quiero aburrir, fueron generando la creación de este virus que llamamos el Estado que conocemos hoy. La gente joven y no tan joven nacieron después de todo eso, los que estamos vivos ahora, pero en realidad todo se va montando y se va sumando y se va multiplicando. Están viendo recientemente en Panamá la iniciativa de más corregimientos, y esos son no sé cuántos puestos más de trabajo, y esto sigue creciendo y creciendo y creciendo. Regresando al matrimonio igualitario. Cuando preguntamos, pero ¿por qué? O sea, nosotros decimos que el Estado se salga, pero el 3/4 del país va a decir no, porque el Estado tiene que, y entonces ahí viene una larga lista, tiene que cuidar si el matrimonio va mal, tiene que no sé qué, tiene que llevar las cuotas, tiene que cuidar, asegurarse que los niños no sé qué, y es porque la mentalidad es que el Estado es el que tiene que estar encargado de todo. Y eso viene copiadísimo también, como dice Irene, de los otros grandes naciones del siglo XX que decidieron ir en... Sí, precisamente es parte de lo del Estado benefactor. Exacto, el Estado te va a dar todo, pero el Estado te da todo, pero el Estado te controla. Ese es el pedazo que no quieren aceptar. Exacto, bueno, pero el estado de bienestar, ¿no? Mira, el estado de bienestar, no sé si exclusivamente, pero el estado de bienestar, eso me lo contó un amigo inglés cuando estaba estudiando allá en un pop un poquito under the influence, pero estábamos hablando después de un World Football, el Mundial, entonces yo me decía, lo que pasa es que el welfare state, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Yo estábamos en Inglaterra, decía, el welfare state inglés fue producto también después de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, sobre todo Londres, una gran parte de Londres quedó vuelta a leña. Y Inglaterra, la Gran Bretaña se pasó casi 2 años sola peleando contra Hitler, recibiendo bombardeo, y esa población sufrió mucho. Y después de la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países europeos, cuando se construyeron, pues implicaron esa especie de welfare state para tratar de darle bienestar a una población que en menos de 50 años había tenido 2 guerras mundiales, ¿no? Porque entre el 18 y el 48 hay 30 años, ¿no? 18 y 48. Entonces, que bueno, como el problema fue que creció la gente y han tenido, ya hay una insostenibilidad. Pero el problema es que nosotros nos queremos copiar de eso. En Europa eso no se toca porque políticamente no se toca porque tiene ese origen, ¿no? Ese es como los gobiernos, pero es una llaga de doble filo a los propios ciudadanos porque ellos terminan pagando su propia cuenta. Pero aquí nos copiamos y la gente cuando te habla de capitalismo social o de socialdemocracia, porque la socialdemocracia es un marxista vegetariano versus el socialista que es un marxista carnívoro ya. Pero todo socialista vegetariano se convierte en carnívoro. ¿Sabes? Está ahí por la socialdemocracia que hubo previa con Andrés Pérez y todo Carlos Andrés Pérez y toda esa gente, ¿no? ¿Por qué vino Bachelet también? Después de Pinochet, el problema fue que, bueno, yo no sé, ahí la socialdemocracia, que todavía no se está malaseado, pero los problemas que tiene Chile también es que fue abandonando ya en democracia los principios económicos y fiscales que lo llevaron a ser, que lo mantienen todavía como el país más rico de América Latina.
Sí, Entonces, ese es el yo problema. les cuento que tenemos el superdebate en unos 10 minutos, así que yo diría que por el tiempo, es un tema larguísimo, nos están haciendo preguntas que probablemente las tratemos en otro bloque la próxima semana o más adelante, que es, digamos, nuestra predisposición hacia todo lo que viene regulado desde afuera, organizaciones internacionales, normativas y demás, y cómo es el comportamiento del país con respecto a eso, ¿no? Una parte 2 de este mismo Definitivamente, estoy de acuerdo. Sí, pero bueno, seguimos para la próxima, que inclusive. ir redondeando cada uno con, al final, la idea. Sí, Robert. Yo quisiera decir algo para cerrar. Sí. No, yo creo que para mí, todo esto es parte de algo mucho más grande, ¿no? Y tiene diferentes piezas que funcionan, y yo no sé cómo funcionan bien en conjunto. Pero para mí lo políticamente correcto o la orientación o como quieran llamarlo, políticamente correcto, es un cáncer en la sociedad. Y podemos ver un ejemplo reciente en esto del COVID. ¿Qué pasó? El debate se cerró absolutamente en marzo, porque si no decías o hacías o mencionabas exactamente la línea gubernamental o de las organizaciones de los expertos de la ciencia, la ortodoxia médica, censurado. ¿Y qué resultó? Que a los que más censuraron y más mandaron para la ñax tenían la razón, que eran los suecos. Y ese es el problema cuando no hay debate, que las ideas buenas quedan metidas debajo de la alfombra. Un país. Sí, Edward. Un país se atrevió. Uno, menos mal. Sí. O sea, porque si no lo hace y Uruguay también. Uruguay también lo hizo muy bien. Uruguay está ahí abajo y no tuvo mucha vaina y no se notó mucho porque no hizo mucha bulla, pero Uruguay también fue así de libre. Excelente. Bueno, sí. No solamente pero tiene no había conversación. También levanta otro punto. Si, yo no sé, Burkina Faso lo hubiera hecho, no nos hubiéramos enterado. O sea, no es cualquier país que lo tiene. No es cualquier país. Yo creo que haber sido uno de los, recuerden que vamos cerrando ya la idea esta de derechos individuales, marketing, los derechos colectivos, cómo nos afectan. Y bueno, sí. Mi comentario final, por lo menos por esta sesión, como debemos continuar, es que considero que el tema central de todo esto, en todos estos grupos, estos ismos, con mucha frecuencia, por no decir siempre, es contra el mercado, contra la meritocracia. ¿Por qué? Porque ellos lo que están buscando es los intereses de su grupo y de su pequeño círculo cero, si lo quieran llamar así. O sea, ellos están buscando su interés y en ese sentido están atrasando al resto de la sociedad. Lo importante debe ser en todo momento que las personas hagan su mejor esfuerzo y por sus méritos puedan lograr o no avanzar. Y la mejor forma de lograr eso es a través del mercado. Obviamente, reitero, no de mercantilismo, de parte del mercado, de parte del esfuerzo, de parte de que cada persona haga su mejor esfuerzo y se hagan negocios entre partes para que todos se beneficien, que es la esencia del capitalismo desde el tiempo de Adam Smith y que inclusive Friedman también lo mencionó. Perfecto. ¿Fulio? Mira, yo concluyo diciendo que con esta reflexión, ¿no? Que dice lo siguiente: el derecho a la vida es el único derecho fundamental. Es el derecho moral a efectuar cualquier tipo de acción objetivamente necesaria para mantener una vida humana. Todos los demás derechos, incluidos los derechos de propiedad, sin el cual ningún otro derecho puede existir, son consecuencia de este derecho primordial. O sea, lo que importa son los derechos individuales. Exacto. Los derechos sociales son un invento. Cuando tú escuchas el derecho social, es que eso es un derecho a la plata de otro. El derecho colectivo. Te están hablando de un derecho a la plata de otro. Y una sociedad libre, para terminar, una sociedad libre es verdaderamente libre cuando garantiza los derechos morales del hombre a la vida, a la libertad, a la propiedad privada y a la búsqueda de la felicidad, que no es lo mismo que la felicidad. Que te la entreguen. Que te la entreguen, tienes que buscarla y esforzarte. Pero no tienes derecho a que alguien te haga feliz. No es lo mismo. Entonces no nos confundamos. Uno tiene, porque al final cada quien es responsable de su vida y tiene que ver cómo surge en la medida de donde está.
¿no? El problema es que hoy todo el mundo quiere saltar o se pretende sacar a la gente de la pobreza y llevarlo a clase media o así, sin que sea un proceso de crecimiento como sucede en la gran mayoría de los casos. Perfecto. Edward, para cerrar. Sí, rápido. Yo creo que de los grupos colectivistas adentro hay de todo. Hay activistas y hay personas que están en el otro extremo dentro de ese grupo que quizás son muy jóvenes o muy jóvenes de pensamiento y son idealistas y entonces están experimentando la idea de que hey, esto suena increíble, sería lo máximo. Yo creo que todos que fuimos jóvenes en un momento dado lo pensamos en qué cosas se podrían hacer y esas personas son las que debemos apuntar y tratar de que abran las mentes. Porque definitivamente están los otros pescando en río revuelto buscando grandes revoluciones. Y si pones la canción Imagine de John Lennon de fondo, más todavía. Exacto. Están de las fantasías. Y buenos, los invitamos a ver el superdebate, que parece que es un tema de afuera, pero realmente sí, como dijo Morón Marco, creo que a Biden le está metiendo su ñatazo. Realmente esta elección sí importa, pero recuerden nuevamente, lo que estamos hablando son los derechos individuales. Recuerden que si el derecho tiene que depender de la votación de una mayoría, una minoría va a tener que pagarlo y probablemente usted esté dentro de esa minoría. Entonces, protejamos nuestros derechos individuales, defendamos la igualdad ante la ley. Todos tenemos como seres humanos igualdad ante la ley, pero la igualdad es ante la ley, no mediante la ley. ¿Entienden la diferencia? Esa está buena, ¿sí? esa está buena, esa está buena. Bueno, excelente. listo, señores. Apúntela ahí, Hay que hacer un meme. Hay que buscar. Perfecto. Perfecto. Chao, pues. Bueno, chicos, muchas gracias. Sean buenos, sean malos, critiquen y no se queden con lo primero que les dicen. Bye. Mentalidad.